La historia se desarrolla como un relato cautivador, tejiendo momentos de triunfo y tragedia, pero ocultos dentro de sus páginas están los fascinantes susurros de los 20 peores hechos históricos terribles envueltos en sombras y rara vez discutidos. En la escuela, está prohibido hablar sobre estos 20 peores hechos históricos terribles, como si se borraran estos episodios oscuros de nuestra memoria colectiva. Desde masacres olvidadas hasta conspiraciones ocultas, las páginas de la historia esconden horrores que desafían nuestra comprensión de la humanidad. ¿Qué secretos yacen bajo la superficie, ocultos por el velo del silencio? ¿Cómo afecta la omisión de estas historias nuestra comprensión del mundo? Acompáñanos en este video mientras exploramos los 20 hechos históricos más horripilantes que han sido ocultos de las aulas. Número 20. La plaga del baile. En el pintoresco pueblo de Estrasburgo en 1518, algo peculiar ocurrió, la misteriosa plaga del baile. Imagina esto. Madame Tropa, por razones desconocidas, salió de su casa y empezó a bailar en la calle. Lo que comenzó como un espectáculo en solitario pronto se convirtió en un espectáculo extraño, ya que los curiosos no pudieron resistirse a unirse. La fiebre del baile contagiosa se esparció como pólvora, con personas girando las 24 horas. A medida que la epidemia de baile aumentaba, las autoridades del pueblo, perplejas y preocupadas, decidieron intervenir. En aquellos días, las prácticas médicas eran bastante diferentes, a menudo involucrando tratamientos poco convencionales. Primero intentaron hospedar a los afectados en un edificio designado con música en vivo, pensando que tal vez el poder de las melodías los curaría. Para su consternación, el baile persistió. Sin desanimarse, recurrieron a la antigua práctica de la sangría. Pero, por desgracia, esto también resultó ineficaz. Ante una crisis creciente, las autoridades idearon un plan drástico. Reunieron a los bailarines y rápidamente los escoltaron fuera de la ciudad. Milagrosamente, esta medida poco convencional pareció funcionar, deteniendo la propagación del misterioso mal. Curiosamente, Estrasburgo no fue el único escenario de esta extraña saga de baile. Se documentaron brotes similares en el siglo XIV en Francia, el siglo XV en Bélgica, e incluso en el siglo XIX en Madagascar. La causa de esta misteriosa enfermedad sigue siendo un enigma para los científicos. Algunas teorías apuntaban a un envenenamiento masivo por alimentos, específicamente por un hongo llamado cornezuelo, conocido por sus propiedades psicoactivas. Número 19. Las verdaderas raíces de Cleopatra. Cleopatra II, la última soberana del antiguo reino de Egipto, a menudo aparece en representaciones históricas como una cautivadora reina egipcia. Contrario a esta imagen, su linaje no se entrelaza con raíces egipcias. En cambio, se remonta a los orígenes griegos macedonios. Su árbol genealógico se entrelaza con Ptolomeo, un general en las filas de Alejandro Magno, quien finalmente ascendió al trono de Egipto tras la muerte de Alejandro. Lo que hace que Cleopatra sea única e intrigante es su enfoque poco convencional de la identidad. A diferencia de sus predecesores, ella no evitó abrazar la cultura egipcia. Cleopatra se destaca como la primera gobernante que se sumergió en el aprendizaje de las complejidades del idioma egipcio. Su capacidad para fusionar sin esfuerzo su herencia griega helenística con el rico tapiz de las tradiciones egipcias añade una capa de complejidad a su personaje histórico. El encanto de Cleopatra radica en su hábil navegación de los límites culturales, creando una cautivadora mezcla de influencias griegas y egipcias. Al hacerlo, se convirtió en una prueba viviente de la naturaleza multifacética de la identidad cultural en las narrativas históricas. La historia de Cleopatra se convirtió en una exploración fascinante de cómo una gobernante, a pesar de su linaje extranjero, logró entrelazarse en el tejido del patrimonio egipcio, dejando una huella indeleble en el panorama histórico. Número 18. La partición de India y Pakistán. En el tumultuoso año de 1947, el Imperio Británico de la India experimentó una transformación sísmica y violenta. Imagina esto, una colosal división en dos nuevas naciones, India y Pakistán. Pero esta división no fue un cambio ordinario. Fue una separación brutal a lo largo de líneas religiosas, provocando una migración masiva sin precedentes de personas. Esto no fue una operación suave, ni mucho menos. La decisión de dividir el subcontinente parecía apresurada y mal concebida, sin tener en cuenta las complejas realidades de las personas que vivían juntas. A medida que se materializaban las fronteras trazadas apresuradamente, el pánico se apoderó del país. Los hindúes, sikhs y musulmanes, temiendo quedar atrapados en el lado equivocado, se apresuraron a cruzar las nuevas fronteras. Lo que siguió fue un caos absoluto. Un ciclo aterrador de violencia estalló. Multitudes corrían desenfrenadas por pueblos y aldeas, cometiendo actos indescriptibles. Incluso los trenes que transportaban refugiados desesperados no se salvaron. Se convirtieron en objetivos, dejando un rastro de muerte. El saldo fue aterrador. Entre 200.000 y 2 millones de vidas perdidas y 14 millones de personas desplazadas. Número 17. Desentrañando más de 600 complots contra la vida de Fidel Castro. Fidel Castro, el antiguo líder de Cuba, no era ajeno al peligro,
enfrentándose a un asombroso número de más de 600 complots para acabar con su vida. Aunque el número exacto puede ser discutido, no se puede negar que se hicieron numerosos intentos sobre la vida de Castro, que van desde operaciones secretas por agencias de inteligencia hasta esquemas más directos y elaborados. Estos complots tomaron varias formas, desde operaciones encubiertas hasta enfrentamientos directos. Algunos intentos involucraron envenenar su comida, contaminar su traje de buceo con un hongo que daña la piel, ataques de francotiradores e incluso intentar hacer explotar su podio durante un discurso. Uno de los planes más famosos se desarrolló en 1960, justo un año después de que Castro asumiera el poder, cuando la Agencia Central de Inteligencia intentó eliminarlo envenenando sus amados puros con una mortal toxina botulínica. A pesar de ser un crítico vocal de los sistemas capitalistas y un firme defensor de los principios socialistas, Fidel Castro logró burlar estas amenazas. Su liderazgo carismático, abierta oposición a sus enemigos y apoyo a su causa lo dejaron en la lista negra de varios países y agencias. Aún así, Castro vivió hasta la notable edad de 90 años, falleciendo pacíficamente por causas naturales. Ya sea a través de estrictos protocolos de seguridad, redes inquebrantables de partidarios o simplemente un golpe de suerte, Fidel Castro logró eludir con éxito la implacable persecución de enemigos extranjeros a lo largo de su vida llena de acontecimientos. Número 16. Malentendido sobre la altura de Napoleón Bonaparte. Hay un malentendido generalizado sobre Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés, y se centra en su altura. Muchos creían que era bastante bajo, apenas 1,57 metros de altura cuando falleció. Sin embargo, esta noción se basa principalmente en un malentendido. La confusión surgió porque la medida se registró originalmente en pies franceses, que resultaron ser más largos que sus homólogos ingleses. Cuando se convirtió al sistema inglés, la verdadera altura de Napoleón era alrededor de 5 pies, 7 pulgadas, en realidad por encima de la altura promedio de los hombres en Francia durante su época. La mala interpretación de la altura de Napoleón se volvió aún más confusa debido a la influencia de las caricaturas británicas. Estas caricaturas que buscan humor exageraban su baja estatura, perpetuando la idea errónea. A pesar de parecer un detalle trivial, este error común sobre la altura de Napoleón sirve como un potente recordatorio de cómo los prejuicios y errores pueden incrustarse en nuestras narrativas históricas. Subrayó la importancia de cuestionar las creencias populares y profundizar en los relatos históricos para desentrañar la verdad detrás de detalles aparentemente insignificantes. Número 15. Dentaduras de George Washington. La historia de George Washington se extiende más allá de su destreza presidencial. Washington, ampliamente reconocido como el líder inaugural de los Estados Unidos, su rostro se erigió como un símbolo primordial de la identidad estadounidense. Sin embargo, un capítulo velado en su vida, oscurecido por las arenas del tiempo, reveló una lucha silenciosa, una relacionada con su destino dental. En los primeros días de la adultez, a la temprana edad de 20 años, Washington enfrentó una enigmática aflicción que le fue quitando los dientes uno por uno. Para cuando asumió la presidencia en el año 1789, un único diente permanecía firmemente en su lugar. Reconociendo el impacto de su apariencia, Washington buscó la experiencia del Dr. John Greenwood, un pionero en odontología. Contrario a la creencia popular, las dentaduras de Washington no estaban hechas de madera, un mito persistente de la historia. En realidad, la madera sucumbiría a la humedad en la boca. En verdad, Greenwood creó 4 dentaduras para el presidente, haciéndolas de una mezcla de materiales: huesos de hipopótamo, marfil de elefante e incluso huesos humanos. Esta intrincada amalgama fue anclada por una placa dorada. Así, la ingeniosidad de Greenwood marcó un hito en la odontología al ser pionero en la creación de prótesis dentales de marfil. Estas dentaduras personalizadas permitieron a Washington presentarse en público con confianza, articulando sus discursos con claridad. Hoy, las réplicas de las dentaduras del presidente, elaboradas con esmero, se encuentran en museos, tejiendo un vínculo tangible entre el pasado y el presente en Baltimore y Nueva York. Número 14. El gobierno una vez envenenó el alcohol. En 1926, el gobierno de los Estados Unidos decidió abordar el creciente problema del consumo de alcohol durante la prohibición con un enfoque bastante cuestionable. Emprendieron lo que llamaron un experimento noble, lo que esencialmente significaba adulterar el alcohol con sustancias químicas nocivas. Imagínate esto, no solo aumentaron la cantidad de metanol en el alcohol, sino que también añadieron benceno y mercurio para asegurarse de que fuera peligroso. La idea era asustar a la gente para que dejara de beber. Parece extremo, ¿verdad? Bueno, en retrospectiva estaba lejos de ser la mejor opción. Sorprendentemente, la estrategia salió mal. En lugar de reducir el consumo de alcohol, la gente se volvió más decidida a conseguir cualquier bebida disponible, incluso si eso significaba beber las peligrosas mezclas envenenadas. Es casi como decirle a alguien que no presione un gran botón rojo.
Es probable que lo hagan. Las consecuencias fueron devastadoras. Para 1927 se perdieron 41 vidas en el Hospital Bellevue de Nueva York debido a intoxicaciones relacionadas con el alcohol, y no se detuvo allí. Cuando la prohibición finalmente terminó en 1933, el daño fue evidente. El Programa Federal de Envenenamiento había reclamado inadvertidamente la vida de alrededor de 10.000 individuos más. Es un recordatorio intrigante de cómo las buenas intenciones pueden llevar a resultados trágicos, dejándonos reflexionar sobre las consecuencias no intencionadas del llamado noble experimento. Número 13. El simbolismo malentendido de la Estatua de la Libertad. El icónico símbolo de la libertad, que se erige orgullosamente en el puerto, a menudo se asocia con la inmigración debido a su proximidad a la isla Ellis, un histórico punto de entrada para inmigrantes. Sin embargo, los orígenes de la estatua cuentan una historia diferente. Inicialmente, Libertad fue concebida para encarnar el espíritu de la Ilustración, llevando una antorcha, simbolizando la iluminación del conocimiento, y una tablilla marcando el 4 de julio de 1776. Este gran gesto fue un regalo de Francia a Estados Unidos, conmemorando el centenario de la independencia estadounidense y fomentando la amistad duradera entre las dos naciones. La conexión entre la libertad y la inmigración se profundizó cuando Emma Lazarus escribió El Nuevo Coloso, un poema que encontró su lugar en el pedestal de la estatua. En sus versos, la libertad se transformó en la madre nutricia de los exiliados, ampliando la narrativa más allá del mero simbolismo. Esta exploración en la historia de la estatua sirvió como un recordatorio conmovedor de que nuestra percepción de la historia puede estar formada por conceptos erróneos, exageraciones o detalles pasados por alto. Nos instó a acercarnos a los relatos históricos con un ojo crítico, reconociendo sus capas intrincadas. Número 12. El camino de las lágrimas. A principios de los años 1800, cuando Andrew Jackson era el presidente de los Estados Unidos, se desarrolló un evento desgarrador: el traslado forzoso de las naciones nativas americanas desde sus hogares en el sureste hacia áreas al oeste del río Mississippi. Este trágico episodio, conocido como el Camino de las Lágrimas, es un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos. La Ley de Remoción de Indios de 1830 otorgó al gobierno la autoridad para tomar tierras ocupadas por nativos americanos en las regiones orientales de cultivo de algodón y cambiarlas por tierras en el oeste, conocidas como la zona de colonización india. Sin embargo, esto no fue un intercambio simple. Fue un acto brutal e injusto llevado a cabo por el ejército estadounidense. Miembros de las naciones Cherokee, Muscogee Creek, Seminole, Chickasaw y Choctaw soportaron la expulsión forzada de sus territorios. Más de 60.000 nativos americanos marcharon miles de kilómetros, enfrentando condiciones duras y suministros insuficientes. Este viaje resultó en una enfermedad generalizada, hambruna y muerte, con un estimado de 4.000 de los Cherokee reubicados perdiendo sus vidas. El impacto de estas reubicaciones forzadas fue más allá de la pérdida de vidas. Las naciones nativas americanas no solo sufrieron las trágicas muertes de su gente, sino que también perdieron sus tierras ancestrales y su forma de vida. Número 11. El patrimonio oculto de Mount Rushmore. Debajo de la icónica fachada de Mount Rushmore se esconde una historia que precede su transformación en un símbolo del legado presidencial estadounidense. Antes de las colosales tallas de los presidentes de Estados Unidos, la tierra tenía un significado sagrado para la tribu nativa americana Lakota Sioux, referida como los 6 abuelos. En 1868, el gobierno de los Estados Unidos reconoció las Colinas Negras, hogar del monte Rushmore, como parte de la Gran Reserva Sioux a través del Tratado de Fort Laramie. Sin embargo, la fascinación por el oro provocó una oleada de colonos, y el gobierno de los Estados Unidos no cumplió con los términos del tratado, lo que desencadenó un capítulo controversial en la historia. Esta narrativa desveló una saga matizada de herencia indígena, derechos territoriales y la compleja historia detrás de los monumentos nacionales. Mount Rushmore, ahora un emblema del orgullo estadounidense, resonó con los ecos no resueltos de promesas rotas y comunidades desplazadas, ensombrecido por las grandes imágenes de los presidentes. Número 10. Biblioteca de Alejandría y la pérdida de conocimiento. Un lugar notable fue establecido en Alejandría en el año 295 a.C., Egipto, por órdenes de una persona conocida como Timai. No era un lugar cualquiera. Era una especie de versión temprana de un instituto de investigación, un precursor de lo que podríamos llamar un think tank hoy en día. Timai, interesado en atraer a las mentes más brillantes de la época, buscó el consejo de su asesor, Demetrio de Faram, cuando se enfrentó al desafío de atraer a pensadores renombrados. Demetrio tuvo una idea brillante: traer libros de todas las partes del mundo. Timai implementó este plan, y funcionó de maravilla. A personajes como Platón y Zenódoto de Éfeso les atrajo a Alejandría. Zenódoto se convirtió en el primer encargado de la biblioteca, iniciando una impresionante colección de alrededor de 5.000 libros únicos. Con el tiempo, la biblioteca fue ampliando su colección a medida que los barcos que entraban en Alejandría eran minuciosamente inspeccionados en busca de manuscritos. Las obras confiscadas se guardaron en la biblioteca, convirtiéndola en la más grande del mundo en ese momento, albergando aproximadamente 1 millón de manuscritos.
La biblioteca almacenó obras de pensadores griegos, judíos, egipcios y babilónicos, y se realizaron descubrimientos científicos significativos dentro de sus muros. Laboratorios e incluso una escuela de medicina formaban parte de este refugio intelectual. Desafortunadamente, esta increíble institución encontró su fin en los años 48 a 47 a.C. debido a un incendio durante un conflicto entre Cleopatra y su hermano. Se hicieron intentos para revivirlo, pero la gloria de la biblioteca se desvaneció cuando Alejandría se convirtió en una provincia romana. Número 9. La historia de la plomería romana antigua. Los romanos lograron algo notable en su tiempo. Su intrincada red de acueductos y plomería, aunque no fue una invención original, fue perfeccionada para convertirse en una de sus mayores hazañas de ingeniería. Construyeron vastos sistemas de tuberías de plomo y piedra, alcantarillas y acueductos, mostrando una destreza ingenieril excepcional. Reconocidos por su contribución a la salud pública y saneamiento, los romanos fueron pioneros en desarrollar sistemas sofisticados. Su fontanería era notablemente avanzada, evidente en los monumentales acueductos diseñados para transportar agua a largas distancias hacia las ciudades. La propia Roma dependía de 11 acueductos que suministraban agua a los baños públicos, fuentes y hogares, desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la sanidad pública. Los romanos también crearon extensos sistemas de alcantarillado, incluida la famosa Cloaca Máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del mundo. Sin embargo, a pesar de estos logros, los romanos usaron sin saberlo tuberías de plomo, lo que resalta una comprensión algo equivocada de los riesgos para la salud. Este descuido pudo haber contribuido al envenenamiento por plomo, y algunos especulan que a la decadencia del Imperio Romano. Aunque sus sistemas de plomería fueron pioneros, las consecuencias no intencionadas del uso de tuberías de plomo sirvieron como una lección valiosa en la historia de los avances tecnológicos, enfatizando la necesidad de considerar los posibles inconvenientes del progreso. Número 8. De experimentos fallidos a maravillas de cocina. En más del 90% de los hogares estadounidenses reside un compañero común de cocina, el microondas. Este electrodoméstico aparentemente ordinario, ahora ubicuo en los hogares, no fue una creación intencionada sino un golpe de genialidad accidental. Imagínate esto. Hace más de 70 años, un ingeniero estadounidense llamado Percy Spencer, absorto en un experimento relacionado con radares para Raytheon, se topó con una revelación notable. Mientras trabajaba con un magnetrón activo, un tubo de vacío que emite microondas, Spencer notó un suceso inesperado. La barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Este incidente peculiar despertó su curiosidad, llevándolo a una serie de experimentos posteriores. El resultado fue un invento accidental revolucionario. En 1947, Percy Spencer y su equipo presentaron el primer horno de microondas comercialmente viable llamado Radaranche. Aprovechando las propiedades de calentamiento de las microondas, este dispositivo revolucionario cocinó rápidamente los alimentos agitando las moléculas de agua en su interior. Inicialmente voluminoso y costoso, pesando alrededor de 340 kilogramos, el Radaranche era un lujo fuera del alcance de muchos. Avanzamos hasta hoy, y el microondas ha pasado por una transformación notable. Número 7. Juicios de brujas en Europa. Un suceso cautivador atrapó al continente en el corazón de Europa entre los siglos XV y XVIII, una búsqueda implacable conocida como la Gran Caza. Esta búsqueda implacable no era de bestias en el sentido tradicional, sino de algo percibido como mucho más siniestro, las brujas. Impulsado por una mezcla febril de miedo, superstición y fanatismo religioso, este período, ominosamente llamado las épocas de las quemaduras o la Gran Caza, marcó una era manchada por juicios de brujas. Dentro de este oscuro capítulo, aproximadamente de 40.000 a 60.000 personas fueron víctimas del pánico, la mayoría de ellas mujeres. Las acusaciones de brujería, a menudo basadas en evidencias débiles o completamente inventadas, se convirtieron en una herramienta para dominar y silenciar a aquellos que se atrevían a desafiar las normas sociales o representaban una amenaza para el orden social establecido. El camino hacia la convicción estuvo lleno de tortura, extrayendo confesiones forzadas de alianzas diabólicas y brujería maligna. Las acusadas, predominantemente mujeres, enfrentaron destinos sombríos, quemadas en la hoguera, ahorcadas o ahogadas. Los juicios de brujas se erigieron como una prueba aterradora de una Europa arraigada en un miedo profundo y misoginia, ilustrando las consecuencias peligrosas del pánico social descontrolado, la injusticia judicial y el descenso espantoso hacia la histeria colectiva. Número 6. La vida no tan glamorosa de los piratas. En el mundo de las historias y leyendas, los piratas suelen ser retratados como aventureros intrépidos que navegan por los vastos océanos en busca de tesoros escondidos. Es una imagen pintada por la cultura popular, capturando la imaginación con cuentos de aventuras en los mares. Sin embargo, la verdad detrás de la vida de un pirata está lejos de la imagen glamorosa que a menudo imaginamos. La realidad de la existencia de un pirata estaba marcada por la dificultad y el peligro. La vida a bordo de un barco pirata no era ni glamorosa ni limpia, con escaso acceso a alimentos frescos y agua pura. Enfermedades como el escorbuto, causado por la falta de vitamina C, se propagaban rápidamente, sumándose a los desafíos constantes que enfrentaban estos marginados del mar.
Enfrentarse a tormentas, participar en peleas o sufrir naufragios eran riesgos constantes, convirtiendo la vida del pirata en una aventura peligrosa. En un giro sorprendente, los barcos piratas operaban bajo una forma de democracia, eligiendo capitanes y intendentes a través de los votos de la tripulación. Este marcado contraste con las rígidas jerarquías encontradas en los barcos navales y mercantes mostraba un lado diferente de la sociedad pirata. A pesar de las nociones romantizadas de tesoros enterrados y aventuras exóticas, la dura realidad para la mayoría de los piratas era una existencia agotadora en el mar, que a menudo concluía en una muerte violenta o encarcelamiento. Este chequeo de realidad proporcionó una comprensión más profunda de las circunstancias que llevaron a las personas a abrazar una forma de vida tan desafiante durante esa época. La vida como pirata no era la emocionante aventura que a menudo imaginamos, sino un viaje duro y dañino moldeado por el mar implacable y la búsqueda de la supervivencia. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En el tranquilo pueblo de Oak Ridge, los secretos se susurran entre las hojas que crujen y se esconden detrás de la fachada de normalidad. Entre los niños locales surgió un pacto misterioso, un acuerdo tácito que les provocaba escalofríos. En la escuela, está prohibido hablar de estos 20 terribles hechos históricos, una lista tan aterradora que se mantenía guardada como un tesoro prohibido. Todos los estudiantes lo sabían, pero nadie se atrevía a romper el tabú. En voz baja, hablaban del día en que la señora Johnson desapareció tras atreverse a mencionar los hechos prohibidos durante la clase de historia. Circulaban rumores sobre conspiraciones de viajes en el tiempo y sociedades secretas que guardaban estas oscuras verdades. La lista prohibida en sí contenía relatos de civilizaciones perdidas, imperios embrujados y figuras misteriosas borradas de los registros del tiempo. Se decía que tenía la clave para entender las sombras no dichas que se cernían sobre Oak Ridge, echando un velo de misterio sobre su pasado. La curiosidad roía los bordes de sus mentes, tentándolos a desentrañar el conocimiento prohibido. Pocos sabían que los 20 principales hechos históricos terribles tenían el poder de reformar su comprensión de la historia y desafiar los mismos cimientos de su realidad. ¿Qué piensas de lo que acabamos de mostrarte? Número 5. La pequeña edad de hielo. La era conocida como la pequeña edad de hielo, un periodo que se extendió desde el año 1333 hasta 1850, no fue simplemente un cuento de la antigüedad, sino una realidad helada grabada en las vidas de aquellos que la soportaron. El anhelado calor del verano se volvió frío, lanzando un escalofrío implacable sobre los paisajes europeos. Los inviernos duros se volvieron normales, e incluso los veranos traicionaron las expectativas, cubriendo julio y agosto con heladas poco características. En el siglo XVII, el frío anómalo persistió durante años, diezmando los rendimientos agrícolas e iniciando una hambruna. La naturaleza, antes abundante, se volvió hostil mientras los animales sucumbían al frío amargo. Los cielos de invierno veían a los pájaros congelarse en pleno vuelo. Mientras Europa luchaba por sobrevivir, los artistas capturaron el sombrío panorama en lienzos, como Rompiendo el hielo de George Morland, que retrata vívidamente a una familia luchando contra los vientos helados para sacar agua de un depósito congelado. El costo humano seguía siendo un misterio, con algunos pereciendo de hambre, otros de enfermedades, y muchos sucumbiendo a la hipotermia. Los científicos remontan el origen de la pequeña edad de hielo a una desaceleración en la corriente del Golfo y una mayor actividad volcánica en la producción solar. Hoy, mientras lidiamos con las repercusiones del calentamiento global, ese péndulo climático de la Tierra oscila con profundas consecuencias para la humanidad. Así como la pequeña edad de hielo dejó una marca indeleble en la historia, nuestra trayectoria actual hacia un planeta más cálido plantea su propio conjunto de desafíos, instándonos a caminar con cuidado sobre el frágil equilibrio de nuestro hogar compartido. Número 4. La Gran Guerra del Emú de Australia. Australia enfrentó una extraña batalla conocida como la Gran Guerra del Emú en la década de los años 1930, demostrando que los conflictos no son exclusivos de los humanos. Después de la Primera Guerra Mundial, el país enfrentó una crisis agrícola agravada por un enemigo inesperado, los emús. Estas grandes aves no voladoras migraron tierra adentro durante cada temporada de cría, causando desorden en las tierras recién cultivadas de los agricultores de Australia Occidental. Desesperados y frustrados, muchos de estos agricultores, que eran ex-soldados, buscaron ayuda del gobierno australiano. En respuesta, el gobierno envió una pequeña fuerza militar armada con ametralladoras para reducir la población de emús. Sin embargo, estas aves resistentes y rápidas resultaron ser adversarios desafiantes. El público, molesto por el trato a las aves y la falta de éxito del ejército, expresó su descontento, lo que llevó a la retirada de la operación. Al final, el gobierno adoptó un enfoque diferente implementando un sistema de recompensas para gestionar la población de emús, que resultó ser más efectivo. Este peculiar capítulo en la historia australiana resalta los desafíos inesperados en la gestión agrícola y las complejidades de los conflictos entre humanos y animales. Número 3. Hambruna de Bengala de 1943.
La hambruna de Bengala de 1943 se presentó como una evidencia intrigante del impacto devastador de las catástrofes provocadas por el hombre. En el corazón de la India colonial, esta tragedia se desarrolló, cobrando entre 2 y 3 millones de vidas durante el siglo XX. No fue simplemente el resultado de la crueldad de la naturaleza o el fracaso de las cosechas. Más bien, fue una consecuencia angustiosa de las decisiones de política de guerra tomadas por la administración británica durante la Segunda Guerra Mundial. En los campos de Bengala, los cultivos de arroz prosperaron, prometiendo sustento a la población local. Sin embargo, la política de tierra quemada del Imperio Británico, ejecutada por miedo a una invasión japonesa, convirtió la prosperidad en peligro. Barcos y bueyes, cruciales para la distribución de alimentos, fueron incautados y destruidos sin piedad. Simultáneamente, la urgencia de las necesidades militares prevaleció sobre el suministro de alimentos local esencial, provocando un rápido aumento en los precios del arroz y desencadenando serias escaseces de alimentos. A medida que aumentaban los informes de hambruna masiva, los esfuerzos de socorro se retrasaban debido a las exigencias estratégicas de la guerra y la negligencia de los funcionarios británicos. No fue hasta finales de 1943 que la magnitud catastrófica de la hambruna ya no pudo ser ignorada, lo que llevó a la implementación de medidas de socorro significativas. La hambruna de Bengala, grabada en los registros de la historia, sirvió como una ilustración conmovedora de las terribles consecuencias del dominio colonial y un recordatorio claro del profundo costo humano de las decisiones políticas. Segundo, el Papa Gregorio IX declaró la guerra a los gatos. En la curiosa evolución de las relaciones entre humanos y animales, los gatos han despertado una variedad de reacciones, desde la adoración hasta, sorprendentemente, la guerra. Un episodio peculiar de este tipo tuvo lugar en el siglo XIII cuando el Papa Gregorio IX, al timón del barco papal, emprendió una extraña cruzada contra los gatos. El catalizador detrás de esta disputa felina fue nada menos que Conrad de Marburg, el inquisidor papal y confesor que seguía las directrices del Papa. Conrad, una figura envuelta en sombras, supuestamente forzó confesiones de almas desdichadas, sugiriendo alianzas impías entre gatos y el diablo. Estas dudosas confesiones, extraídas bajo la coacción de la tortura, se convirtieron en la munición del Papa. De 1227 a 1241, el mundo católico, como un gato con garras desenvainadas, declaró hostilidad abierta hacia los gatos, especialmente los ominosos negros. La creencia predominante sostenía que estas elegantes criaturas albergaban el espíritu maligno de Satanás mismo. Los años 1233 y 1234 fueron testigos de un capítulo macabro en la historia, una purga masiva de gatos orquestada por los fieles seguidores de la Iglesia. El decreto papal había transformado a estos compañeros antes queridos en chivos expiatorios, vistos como portadores de fuerzas diabólicas. Así, se desarrolló un capítulo en el tiempo donde el choque de ideologías llevó a una era oscura donde incluso las criaturas más misteriosas y elegantes no se salvaron de las mareas de la locura humana. Número 1. La historia del idioma inglés. Rastreando las huellas de los anglos, sajones y jutos en el antiguo paisaje de las Islas Británicas durante los años 450 después de Cristo, surgió el inglés, un precursor lingüístico. El desarrollo lingüístico se desplegó a través de los tiempos, revelando una transformación cautivadora del idioma inglés que siguió 3 actos distintos: inglés antiguo, inglés medio e inglés moderno. El siglo X marcó un momento crucial cuando Normandía e Inglaterra chocaron, dando lugar a una fusión lingüística en el crisol de un gobierno compartido. El inglés medio, el siguiente capítulo, mostró la influencia indeleble de los ideales normandos, un baile con el antiguo francés que dejó su marca en la esencia misma del idioma. Avanzando rápido a la era de Shakespeare, un punto de inflexión donde el paisaje lingüístico latía con una vitalidad recién descubierta. Shakespeare, el verdadero maestro del idioma inglés, dio forma a su estructura con la introducción de más de 1200 palabras nuevas, una armonía lingüística que resuena a través de los pasillos del tiempo. Sus pinceladas lingüísticas pintaron el tejido del inglés moderno, un idioma ahora hablado por más de 2000 millones de personas en todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. En esta aventura lingüística, el tiempo y el idioma se entrelazan, bailando de la mano a través de una prueba del mosaico en constante cambio que define el idioma inglés. Los ecos del pasado resuenan en las palabras que hablamos hoy, sirviendo como un recordatorio conmovedor de que el lenguaje, al igual que la historia, es una entidad viva, que evoluciona sin cesar y es infinitamente encantadora. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.